Luciérnagas, un programa mensual del Centro de Láseres Pulsados para descubrir la ciencia de la luz y sus aplicaciones. Cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Luciérnagas, despierta tu curiosidad. 16 de mayo, Día Internacional de la Luz. Desde los rayos gamma hasta las ondas de radio, el espectro de la luz nos brinda conocimientos importantes sobre el origen del universo o sobre las tecnologías en ámbitos tan diversos como la medicina, la agricultura, la energía e incluso para la protección del patrimonio cultural. Además, la luz ha tenido una repercusión significativa en las artes visuales y escénicas, la literatura y el pensamiento. Pero sobre todo, gracias a la luz y su tecnología, la vida de los seres humanos ha mejorado. Su importancia es tal que hasta tiene un día dedicado a ella, el 16 de mayo. ¿Por qué este día? Porque en esa fecha fue la primera vez que un láser fue puesto en funcionamiento. Concretamente en 1960, cuando se dieron a conocer las investigaciones del físico Theodore Meiman, quien fue el inventor de un láser de rubí que tenía la capacidad de producir radiación por emisión estimulada. Pero esto no hace falta que os lo vuelva a contar porque ya lo comentamos en nuestro segundo episodio, en el que el dibujante de Marvel, Salvador Larroca, nos habló del láser en el cómic. ¿Y qué ha supuesto la tecnología de la luz para nuestra época? Pues podemos afirmar que ha sido el principio de una era. Por primera vez, los científicos tenían un tipo de luz con unas propiedades de coherencia y direccionalidad completamente diferentes que dio origen a lo que se denominó después la revolución fotónica, que llegó de la mano del láser. No tendríamos internet ni microelectrónica y por tanto no habría chips, ordenadores, impresoras láser, el GPS o radares. Por tanto, y para celebrar este día, vamos a explicar cómo funcionan algunos de estos aparatos imprescindibles en nuestro día a día y de los que seguramente no somos conscientes de que se basan en la tecnología de la luz. Para ello, vamos a partir del espectro electromagnético. Como os explicamos en el episodio 3, el dedicado a la radiación, teníamos un conjunto de ondas capaces de viajar en el vacío. Las había tan grandes como un edificio o tan pequeñas como el núcleo de un átomo. Cuanto más grande era su onda, más pequeña era su energía y al contrario. En las notas del podcast os vamos a dejar una imagen del espectro para que veáis esto que os explico. Pues bien, siguiendo el espectro electromagnético, vamos a ir repasando diferentes aparatos cuya tecnología varía dependiendo del tipo de onda. Y para ello vamos a hablar hoy con Guillermo Sánchez León, que ya nos visitó en el episodio sobre radiación. Os recuerdo, Guillermo es ingeniero técnico de minas, licenciado en física y doctor en matemáticas, además de divulgador de ciencia en las ondas con el podcast Eureka. Guillermo, vamos a empezar hablando del radar, que es una tecnología que damos por sentado en la vida cotidiana. ¿Cómo funciona? En principio, los radares se desarrollaron para detectar aviones. En la Segunda Guerra Mundial hay una variedad amplísima de radares, pero la idea, digamos, es relativamente sencilla. Los radares emiten ondas de longitud de onda de metros, incluso más, y simplemente chocan con un objeto, como puede ser un avión, y la devuelve. Y no solo nos dice si hay un objeto, ¿no? También sabremos si ese objeto está más cerca o más lejos, ¿verdad? Es decir, si yo estoy cerca de una pared y cojo una pelota y la tiro a la pared, veo que tengo que recoger la pelota antes, que si me alejo, lanzo la pelota y me llega más tarde. Funciona algo así, ¿verdad? Efectivamente, el principio que acabas de decir ahora, acabas de denunciar de alguna manera una visión del efecto Doppler. Imaginemos que se nos aproxima una nave hacia la Tierra a la cual le lanzamos un rayo láser. Imaginemos que esta nave tiene un espejo y el rayo láser nos devuelve la imagen. Nos devuelve, rebota y lo volvemos a ver. Si medimos la frecuencia del rayo láser que nos devuelve, pues cuando la nave se está acercando hacia la Tierra, pues lo que veríamos es que la frecuencia que nos llega es una frecuencia más alta que la que le hemos lanzado. Se combina la frecuencia del propio rayo láser con la velocidad de la nave que se aproxima. Lo podemos todavía ver un poquito mejor. Imaginemos que la luz que viene de la nave, imaginemos, y se parece bastante, es como un muelle. Y es así, porque la luz realmente suele estar polarizada y es como un muelle. Pues claro, si se aproxima es que ese muelle se va contrayendo, cuyo caso la longitud de onda va disminuyendo, mientras que cuando pasa ese muelle que representa la luz se va estirando.
en cuyo caso la longitud de onda va aumentando y por consecuencia la frecuencia va disminuyendo. Guillermo, cuando te propusimos hacer este podcast, tú comentaste que resultaría curioso en esta parte del espectro hablar de la tecnología móvil 5G. Bueno, esto es bastante complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar resumir. El teléfono móvil sigue siendo, pues como la radio, lo que nos están transmitiendo es ondas de radio. Lo que sucede es que son ondas de radio de una frecuencia alta, más alta que la radio FM incluso. Esas ondas, al ser la frecuencia cada vez más alta en la que se emite, pues lo que se permite es transmitir, digamos, a más velocidad, bits por segundo o baudios por segundo. Baudio en sí significa bits por segundo de alguna manera, ¿no? Entonces lo que vamos haciendo a poder transmitir mucha más señal, mucha más información, para hablar con propiedad, más bits por segundo. Y lo que ha pasado con el aumento, por ejemplo, la generación 3, 4 y 5, lo que estamos haciendo es a un progresivo aumento de la información transmitida, de los bits por segundo. Pues la G3 te transmite una película perfectamente, una película, tú con un teléfono móvil estás viendo perfectamente una película, si el móvil incluso es 3G, pero incluso aún así, si es de mucha definición, se ralentiza la película, ves que empieza a ir como más lenta porque no le llega los suficientes datos para irla reproduciendo en tiempo real. Lo que sucede es que, por ejemplo, en 5G, lo que va a suceder es que una película de alta definición que dure 2 horas, en un minuto la vas a tener ya descargada en tu móvil. Realmente la telefonía 5G emite muchas frecuencias. Digamos, si emite la banda alta de la 5G, que la frecuencia mayor y por lo tanto la que emite más bits, pues es la que te emite lo que te estoy diciendo a una velocidad enorme. Y otra cosa casi más importante, que eso también permite la respuesta rapidísima, es lo que se llama el tiempo de latencia. Y esto es clave. Tú vas a poder interactuar, ya lo puedes hacer, con milisegundos. ¿Esto qué permite? Pues, por ejemplo, donde se requiera una respuesta rápida a distancia, por ejemplo, un médico que esté en un quirófano y esté manipulando 2 brazos a distancia para hacer una operación, que el tiempo de respuesta es de milisegundos. Esa es la clave de la 5G. Mucha más velocidad de información, películas en minutos o en menos, y a su vez lo más importante es el tiempo de respuesta o latencia, que es ya de milisegundos, y eso permite muchas más aplicaciones críticas que siguen respuesta inmediata. Si nos ponemos de nuevo en el espectro electromagnético, estamos hablando en primer lugar de las ondas que son más grandes. Cuanto más grande es la onda, tarda más en hacerse otra onda, con lo cual decimos que la frecuencia es más baja. Y luego están, digamos que las siguientes que se reconocen son las microondas. Si para la 5G yo estoy cogiendo frecuencias cada vez más altas, ¿no llegará un momento en el que esa frecuencia ya no tenemos un límite de desarrollo de esa tecnología? Claro, es que esto es casi por convenio. Precisamente la normativa lo que te va fijando es el espectro en el cual se considera cuál se puede transmitir 5G. Se eligen muchas razones. También las ondas no se hacen por capricho, es decir, en la medida que las ondas, la frecuencia, en principio podría parecer que la frecuencia más alta es mejor porque transmite más, pero a su vez el medio la absorbe más. Es decir, una frecuencia muy alta, pues al pasar por el vapor de agua, por todo, es absorbida. Entonces no es deseable. Es decir, tú no puedes seguir bajando la frecuencia porque llega un momento que ya tu frecuencia interactúa con el medio, es absorbida y todo eso. Y entonces, ahora pasamos al GPS, que en un principio era una aplicación destinada al mundo militar. Y era militar americano. El mundo se mueve gracias al ejército y a la guerra. No es una generalidad. En contra, yo puedo decir que países que no han invertido en militar se han desarrollado rápido. Tiene Japón. Pero dicho esto, también es cierto que ciertas cosas e inversiones gordas se hacen para temas militares donde hay manga ancha para gastar recursos en ciertas cosas, ¿no? Y ahí vamos un poco a la idea de GPS. La GPS inicialmente es una red de satélites que están a 22.000 kilómetros de altura. Son satélites que van mandando señales
Cada satélite tiene un reloj y lo que te va mandando cada satélite es una información temporal. Combinando al menos 4 satélites y la información del tiempo que te manda, pues puedes deducirse la posición por trigonometría. Con ese fin, no eran transmitir nada, era simplemente el GPS no recibe ninguna información tuya. Tú eres el que recibe la información. En tu móvil, por ejemplo, que le está llegando la señal de varios satélites y hay un algoritmo que hace el cálculo y dice, bueno, a partir de esta información yo deduzco exactamente dónde estoy. Él tiene dentro un chip que es el que permite combinar las señales de los satélites. Los satélites GPS te emiten su posición y a su vez te emiten un dato fundamental, que es el tiempo con precisiones de nanosegundos en el satélite. Y fijaos lo curioso, en un satélite, los satélites GPS están en torno a 20.000 kilómetros de altura sobre la Tierra y están a bastante velocidad, no me la sé, por la altura a lo mejor 10.000 kilómetros por hora. Pues aquí hay que combinar las dos teorías de la relatividad. Hay dos teorías de la relatividad que la gente a veces las confunde. Las dos son de Einstein, una que hizo muy joven, con 26 años, que es la teoría especial de la relatividad. Y la teoría especial de la relatividad dice que los objetos en movimiento respecto a un sistema fijo, que definimos la Tierra, el sistema fijo, pues los sistemas en movimiento, en la medida que su velocidad es mayor, su tiempo retrasa respecto al reloj terrestre. Es decir, si el satélite GPS o una persona que vaya a una estación espacial lleva un reloj y la compara con otra persona que lleva su reloj en tierra, pues veríamos que el reloj en el satélite va más lento que el reloj en tierra debido a la velocidad. El caso extremo es un satélite que fuese casi a la velocidad de la luz y que fuese hacia otro planeta o otra estrella. Pues en ese satélite el tiempo podría ir lentísimo. Pues esto, que parece fantástico, realmente lo tiene que tener en cuenta el sistema GPS. La diferencia son de 7 microsegundos al día debido a este efecto. O sea, cada día el sistema GPS se retrasa 7 microsegundos. Pero es que la historia no acaba ahí, porque hay otro efecto que va en el sentido contrario, y es la teoría general de la relatividad. La teoría general de la relatividad lo que dice es que un sistema está sometido a más gravedad, el tiempo en él pasa más lentamente. Es del sentido contrario que el anterior, de tal forma que en el satélite, por un lado, va retrasando debido a la velocidad, pero por otro lado va adelantando respecto a Tierra debido a que en el satélite la gravedad es menor. Entonces, el sistema GPS tiene que combinar ambos efectos. Combinando ambos efectos, la diferencia es de 30 microsegundos al día. O sea que si no se tuviese en cuenta, al día el satélite cometería un error en la posición de la Tierra de 10 kilómetros. En 30 microsegundos, la luz recorre 10 kilómetros. Es el único caso que yo conozco en la que conozco muchas aplicaciones cosmológicas de la relatividad y de varios tipos. Pero una cosa práctica que necesitamos en la vida diaria, en la que usemos las dos teorías de la relatividad, es el sistema GPS. Entonces, si empezó como una aplicación militar, ¿en qué momento dejó de serlo y qué supuso ese cambio? Hicieron una primera liberación, que dijeron, bueno, vamos a ponerlo a servicio público, pero vamos a esconder parte de la señal. Es decir, si el GPS te permite precisar con pocos metros de precisión, dijeron, no, vamos a esconder para que no precise con más de 100 metros. Y eso se hizo durante años, hasta el año 2000. Hasta el año 2000, la última cifra, digamos, del GPS estaba escondida para seguir ellos teniendo la capacidad de decir, no, la información fina la tengo yo, para que si tú me lanzas un misil usando el GPS no puedas precisar. Pero en el año 2000, en contra de lo que mucha gente piensa, ahora mismo la señal GPS que te llega al móvil es completa, es decir, te llega la señal completa y entonces tú puedes precisar en dónde estás. Si tienes varios satélites, pues tu posición con pocos metros, 2, 3 metros, según el número de satélites. Y ahora mismo Europa está lanzando su sistema GPS, el Galileo. China tiene el suyo y Rusia tiene el suyo, es decir, ahora mismo hay 4. ¿Que hay un enjambre de satélites ahora mismo pululando entre esos y los privados? Mira, estos son casi los que menos, porque estos con un número relativamente pequeño de satélites cubres el mundo y además están muy altos, en cuyos casos están muy separados entre sí. Ahí podemos dar otro salto y es
las redes de telefonía satelital. Hemos hablado de la telefonía móvil con base en tierra, pero ahora mismo tenemos redes móviles satelitales, basadas en satélite. La primera, que lleva ya años, es la red Iridio. Puedes hacerte socio de esta red, o sea, socio cliente. Lo que pasa es que es muy caro y necesitas un móvil que, no sé, te pesa medio kilo más, un móvil pesadito. Pero ahora mismo, desde hace meses, pues hay una red que es Starlink. El famoso Elon Musk pues ha lanzado una red móvil, pero bueno, necesitas una pequeña antenita, pero la frecuencia que transmite es alta y barata. Con 100 euros al mes te puedes ya apuntar a esta red de telefonía por satélite, que es muy útil, por ejemplo, en sitios sin cobertura de móvil. En nuestro propio país, en muchos sitios todavía no hay cobertura de móvil. Con estos tienen cobertura mundial. Estos sí que son satélites. La red Starlink lleva ya casi 4.000 satélites, pequeñitos, en órbita baja, y van en órbita muy baja para que la señal tú no tengas que tener un pedazo de equipo para ampliarla, sino que con un equipo de poco peso y muy poco y sencillito puedas recibirla. Pero claro, para eso necesitas recibir mucha intensidad. ¿Y cómo se consigue? Pues poniendo los satélites muy bajos, a diferencia de los satélites de televisión, que están altísimos, a 36.000 kilómetros, en órbita geosíncrona, y necesitas una antena y un equipo amplificador. En la red Starlink, que te estoy comentando ahora, pues con una pequeña antenita, que te la puedes hasta poner en el coche, pues tienes cobertura mundial y estás pagando, creo que el precio es 100 euros al mes. Pero entonces toda esta red de telefonía satelital es privada ahora mismo. Es privada, es de Starlink. Por eso Ucrania le pidió a él en concreto que pudieran liberar esa zona para tener internet. Claro, pero el hecho es que hoy en Ucrania, a él es una publicidad sensacional. Esta red en Ucrania es de coste cero, teóricamente él te la está regalando, que tiene sus inconvenientes. Por ejemplo, para los que somos aficionados a la astronomía y para la astronomía no aficionada, es un problema tener tantos satélites, porque está interfiriendo, incluso los ves de noche. Aparecen como un tren de satélites, literalmente, como puntitos uno detrás de otro. Y cada vez se están poniendo y se lanzan en tandas de 60 satélites a la vez, en un mismo cohete. Y entonces, mientras que se van separando y al reflejar con la luz del sol, tú vas viendo como un conjunto de puntitos que puede parecerte divertido, pero que para la astronomía es nefasto. Y de esas ondas tan grandes vamos a otras más pequeñas, que son las ondas microondas. Nosotros en principio pensamos en el aparato que tenemos en la cocina, pero en realidad la persona que lo inventó, que fue Roberto Noel, estaba trabajando en magnetrones de onda continua para atrapar radares enemigos. Sí, pero fíjate, lo descubre por una cosa curiosísima, lo descubre porque lleva chocolate. Cuando está manejando el magnetrón con otros fines, él observa que tiene puesto vestido, como sea, y dentro tiene chocolate, y ve que ese chocolate se le derrite, serendipia, que se llama, ¿no? Sí. Y entonces, pero claro que hay que ser inteligente para darse cuenta de la serendipia en la que vivimos. Entonces él se da cuenta que eso lo puede utilizar para calentar alimentos, y ese magnetrón pues se va perfeccionando, se mete en una caja con una guía de ondas. Y lo que se hace en definitiva, él lo analiza y ya sabemos ya perfectamente cómo funciona, pues es que las microondas, que son de centímetros, son ondas de centímetro de longitud de onda, pues tienen la peculiaridad de que actúan muy bien con las moléculas de agua. Es decir, realmente lo que calienta el microondas es el agua presente en los alimentos, ¿no? La molécula de agua es una molécula bipolar. El oxígeno está en un lado y los hidrógenos en otro. Y entonces esto crea un bipolo, positivo y negativo. Entonces las microondas, al atravesar un objeto con agua, el campo magnético combinado con el eléctrico, pues lo que hace es que estas moléculas giren. Y al girar van chocando unas con otras y se van calentando. Se ha perfeccionado mucho porque se pueden hacer que las ondas, que es lo que se hace ahora, vosotros si veis un microondas, la dimensión que tiene no es cualquiera, la dimensión de donde están puestas las cosas está estudiada, porque lo que hay en cada pared del microondas es un material metálico en la cual se refleja, pero calculando
la distancia que están calculadas, las ondas se superponen, el efecto se multiplica, es decir, unas ondas con otras se van sumando porque están, digamos, todas en fase, y entonces permite optimizar el efecto que os he dicho antes del calentamiento. Y fíjate, y otro elemento fundamental del microondas es que debe de girar. Precisamente son ondas de centímetros, entonces como están todas en fase, pues si tú metes, por ejemplo, mantequilla y no la mueves, observarás que hay una parte de la mantequilla que está más derretida que la otra, y hay partes que la intensidad que llega es nula y en otra parte que es máxima. Al irlo girando haces que se homogeneice el calor, que de la otra forma no se homogenizaría. Por eso es importante el giro. Hombre, si es un líquido no es importante, porque si es un líquido, por convención, el propio líquido se calienta todo por igual. Pero si es un objeto sólido, un pastel o algo, pues si no lo hace girar, pues estaría desigualmente calentado en las distintas partes. Claro, y por eso un buen microondas en realidad dicen que es aquel que te calienta la comida, pero no el plato en el que está la comida, porque si el plato no tiene agua... El plato no se calienta, el plato se puede calentar por contacto. Hombre, también se puede calentar por absorción. Por ejemplo, los objetos metálicos. Si tu plato es un plato cerámico que tenga incrustaciones metálicas, también se te va a calentar de forma indeseable. Ahí va a ser por las incrustaciones metálicas que tenga, que es otro principio. Dejamos las microondas y pasamos a las siguientes. Ya nos estamos acercando a estas ondas que sí vemos, a nuestro arco iris, pero todavía no llegamos. Antes no nos podemos saltar las ondas del infrarrojo. El infrarrojo es, en definitiva, es una longitud que no vemos nosotros, es una longitud más larga que el rojo y que es típica de los cuerpos calientes. Cuando un cuerpo se calienta, la luz que suele emitir es luz infrarroja. De hecho, es una de las responsables del efecto invernadero, paradójicamente, porque el Sol emite una frecuencia, se refleja en la Tierra, perdiendo frecuencia, y esa frecuencia infrarroja, la atmósfera no es transparente a ciertas frecuencias infrarrojas y te la devuelve y te hace el efecto invernadero. El infrarrojo pues es la que, entre otras cosas, tiene varios usos, y una es que es la que permitiría ver de noche. Los animales adaptados a la noche es que ven, sus ojos están especialmente adaptados, son muy sensibles a la luz infrarroja y le permiten pues ver en la noche. Se utiliza para las cámaras térmicas. Vamos a distinguir dos cosas. Tú puedes tener un sensor que simplemente vea infrarrojo, como en los animales, y tú estás viendo la frecuencia infrarroja. O puedes usar otra tecnología que lo que hace es que cuando le llega luz de muy baja frecuencia, como es luz infrarroja o infrarrojo lejano, todavía, pues entonces como el sensor no es capaz de ver esa luz como tal, eso es una cámara térmica que no lo equivocaremos con infrarrojo, aunque utilice el infrarrojo, pues la cámara térmica lo que hace es que donde le llega más señal infrarroja, la amplifica, el fotón le llega y genera un chorro de electrones, pues lo que te permite es ver la imagen de que tú ves una persona y lo que estás viendo es su temperatura en distintas zonas y te la presenta como un color, pero es un tratamiento. Y es curioso que habitualmente las temperaturas más bajas, que podríamos decir frías, te las compone como azul, mientras que las más cálidas te las compone como rojo y amarillo, cuando en realidad... Es al revés. Es al revés. El rojo es menos energético que el azul. Siempre me ha llamado la atención eso. Claro, pero aquí es un puro convenio. Acá es una transmisión que convierte la señal en el color que tú quieras. Es decir, realmente lo que dice, mira, donde me llega mucha señal, ponme rojo, y donde me llega poca, ponme azulito. Cuando decimos los colores fríos, los azules, y los colores rojos, los cálidos. Hay que diferenciar de ver en infrarrojo a un dispositivo térmico. Lo más que puedes hacer es que necesitas convertirlo, porque tú no ves el infrarrojo. Si te llega infrarrojo, como tú no lo ves, tú cuando te llega la señal, tienes que tener un dispositivo que ese infrarrojo lo convierta a un color, porque si sigue siendo infrarrojo tú no lo vas a ver, tu ojo no ve infrarrojo, y lo conviertes
al color que tú quieras de alguna manera, sí. que el dispositivo. Inicialmente, como no era muy sofisticado, pues lo veías en verdecito, que era lo más sencillo, pero después ya lo que te marca es colores, y efectivamente hay una escala de colores. Pues el muy intenso lo pongo en color amarillo intenso, se crea un convenio de colores, pero eso es el tratamiento de la señal. Tú no estás viendo el objeto como tal, sino que lo que estás teniendo es una conversión. Sí, estamos traduciendo lo que no vemos. Bueno, pues seguimos avanzando y ahora nos saltamos la zona visible del espectro, la luz que vemos, y llegamos a otra de las ondas electromagnéticas que tampoco vemos, el ultravioleta, que tiene muchas utilidades. Bueno, la ultravioleta es digamos que nosotros si empezamos a ver en el rojo cercano y vamos bum bum, y esa es la frecuencia más baja que vemos y vamos subiendo hasta que ya nos vamos al violeta, que eso es el límite de visibilidad de nuestro ojo. Y a partir de ahí es el ultravioleta, que es una frecuencia muy alta que ya no vemos. Puede verse indirectamente, pero tú no la estás viendo realmente. Sobre todo con la pandemia y con el COVID salieron salieron investigaciones, sobre todo de desarrollo tecnológico del uso de la luz ultravioleta para la desinfección vírica de espacios. Una es la desinfección, debido a que emite una frecuencia muy alta, es absorbida superficialmente y genera mucho calor, entre otras cosas, pero es que también puede generarte un daño realmente celular. Entonces, por ejemplo, un uso que se dio durante tiempo, yo creo que ya será muy bajo, pues era el típico para ponerte moreno en poco tiempo, porque literalmente te quema la piel. El sol emite parte de lo que emite el sol es en ultravioleta. Lo que pasa es que afortunadamente el ozono lo absorbe y por eso no llega a la superficie terrestre. De ahí el problema del agujero de ozono, porque si tú no tienes ozono, te acaba llegando la parte del espectro que emite el sol que va en el ultravioleta y te acaba dañando. Entonces, por eso estarías muy morenito, pero acabarías con un cáncer de piel. Pues entonces ahora ya sí que nos vamos a las ondas, a las más energéticas. Y ahí tenemos en tecnología el TAC y el PET. Bueno, la primera que tenemos realmente son los rayos X. Y el TAC es un caso muy sofisticado de rayos X. El rayo X, pues ya lo sabemos todos, es frecuencias muy altas que atraviesan parcialmente el cuerpo humano, la frecuencia cuando es muy alta, y parte es absorbida por él. También según la densidad que tenga, no es lo mismo, por ejemplo, un diente, depende de la composición, pues tu cuerpo va a ser más o menos transparente a los rayos X. Si te pones un anillo no lo va a traspasar. Bueno, pues esto surgió como una imagen estática, una foto, en los años ya 70, y sobre todo con el desarrollo sobre todo de los computadores súper rápidos y el tratamiento de imagen, pues lo que llevó es al TAC. El TAC no es ni más ni menos que miles de fotos de rayos X, tratados a mucha rapidez. Cuando te hacen un TAC, literalmente lo que te están es haciendo como si te hiciesen miles de rayos X en fracciones de tiempo muy pequeñitas y te están dando como cortes. Están tomando rayos X de tu cuerpo en 3D, porque el rayo X literalmente de abajo a arriba, de arriba a abajo, de la derecha a la izquierda, toda esa composición, y como a su vez te van moviendo y el equipo va moviendo, ahora los TAC que se emplean son helicoidales, pues la composición de todas estas imágenes de rayos X genera una imagen en 3D. Y en definitiva, ¿qué ha sido decisivo? Lo clave ha sido el desarrollo de técnicas de tratamiento de señal ultra rápido, de computadores que permitan tratar la señal a millones de datos en fracciones de segundo. Sí, es la clave. Decir que primero hacer fotografías muy rápidas y luego tener la tecnología para combinarlas a mucha velocidad. Claro. Entonces eso, tú te has tomado miles de fotos en fracciones de milisegundos o menos, y a su vez la va componiendo un computador por tratamiento de señales muy sofisticados, en definitiva generar el TAP, que no es otra cosa que rayos X a lo bestia. Antes era un rayo X, un tiempo de una fracción de segundo, y ahora son muchos rayos X en fracciones minúsculas de segundo. ¿Y el PET? Es literalmente que te inyectan un marcador radiactivo de flúor 18. El flúor 18 tiene una particularidad, emite pares, electrón-positrón. En la aproximación del flúor 18 se genera un electrón-positrón que se aniquila, materia con antimateria.
Y entonces él inicia un rayo gamma, sale uno en su dirección y otro en la contraria, por conservación de la cantidad de movimiento. Y aquí tenemos de nuevo, combinando muchas señales, pues puedo saber en 3D el flujo a lo largo del cuerpo. Entonces tú puedes ver cómo se va esparciendo por el cuerpo en distintas zonas, cómo se acumula. O sea, ahí te puedo ver si tengo una obstrucción o si en el cerebro he tenido un derrame de alguna forma y todo este tipo de cosas. Y estas, digamos, que serán las frecuencias más altas a las que somos sometidas. Afortunadamente la cantidad es pequeñita, pero ese es el principio del PET, Positron Emission Tomography. Y hasta aquí nuestro capítulo de hoy dedicado al Día de la Luz. Como veis, solo hemos elegido algunos de los aparatos que utilizan esta tecnología, pero si queréis que hablemos sobre algún otro, sabéis que tenéis a vuestra disposición la sección comentarios de nuestra página web luciérnagas.clpu.es. Esperamos que, como el físico norteamericano Robert Noel, os preguntéis a menudo cómo funcionan las cosas y que mantengáis despierta vuestra curiosidad, porque la curiosidad es el combustible de la innovación y del progreso.